gustaría que me acompañara con su Biblia al segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Estamos en nuestro plan de lectura, terminando Reyes, es por entrar a Crónicas, y creo que es bien interesante ver lo que el Señor hizo con la nación y cómo atravesaron tantas cosas. De hecho, voy a predicar acerca de esto. Así que acompáñenme al segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Verso 1 en adelante dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas, rey de Israel, fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá de Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y esta es la caída de Samaria, la caída de Israel. El reino se dividió en 2 partes y vemos el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Y este es el momento, el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, donde el reino del norte cae cautivo en manos de Asiria. Lo que tanto Dios había dicho que habría de suceder si no se arrepentían, lo que iba a pasar si no volvían a Él, si no regresaban sus caminos a Él. Les decía: otra nación vendrá y te apresará, otra nación vendrá y te hará su siervo, arrepiéntete, que yo sea tu Dios. Y no se arrepentían y no se arrepentían hasta que llegó el momento y cayeron en cautiverio. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Y he titulado esta enseñanza: ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Y esta es una pregunta que esta nación pudo haberse hecho en el momento que vieron los ejércitos de Asiria entrando a la ciudad, golpeando a sus mujeres, golpeando a sus niños, apresándolos, lastimándolos, y ver toda la opresión que estaban enfrentando. Yo creo que más de uno preguntándose: ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a este punto? Y esta es una pregunta que también, poniéndolo en la actualidad, a nuestros días, algunas familias se hacen cuando llega un momento de dificultad, cuando al mes la familia pasa por problemas y de repente quiere venir, empiezan a escucharse palabras de divorcio, de separación, y la pregunta en el matrimonio y la pregunta en la lucha es: ¿cómo llegamos aquí? ¿En qué momento pasó esto? Sucede también cuando nuestra espiritualidad comienza a enfriarse, o empieza a apagarse nuestra fe, o se empieza a secar nuestra vida espiritual, y tú dices: ¿cómo llegué aquí? Yo oraba todos los días, yo le echaba ganas, yo me esforzaba. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a este punto? Y la realidad, amados, y así como el cautiverio de Israel no fue un accidente, sino que fue el resultado de diferentes decisiones progresivas que comenzaron mucho antes, hasta que llegó ese momento que llegó el cautiverio del rey de Asiria sobre la nación de Israel. Y así, amados, también en nuestras vidas, una serie de malas decisiones, una serie de malos caminos, una serie de acciones impuntuales son las que provocan que se destruyan familias, se apague nuestra fe, se seque nuestra vida espiritual. Ahora, para entender lo que sucede con este pueblo de Israel y con este cautiverio, y también con nuestra vida espiritual y con nuestra familia,
quiero que entendamos dos eventos cruciales en la historia del pueblo de Dios. Y primero quiero hablar de la división del reino. La división del reino, porque Salomón, Saúl reina a las 12 tribus, reina a toda la nación, se conocían como las 12 tribus de Israel. Después Saúl desobedece y Dios levanta a David como rey, ¿verdad? Lo unge como rey, y de David y de su descendencia podemos ver cómo la promesa de su reino permanente se cumple hasta Cristo Jesús. Pero David comienza a gobernar sobre las 12 tribus. Y luego su hijo Salomón también lo hace, y están gobernando sobre las 12 tribus. Pero Salomón, dice la escritura, que aunque fue muy sabio, aunque le pidió a Dios sabiduría, su corazón empezó a corromperse y se fue tras sus deseos, ¿verdad? Y tras los dioses de todas las mujeres que tenía Salomón. ¿Sabe cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Cuántas? 1000 mujeres, porque eran 700 esposas, ¿verdad? Y 300 concubinas, ¿verdad? Eran 1000 familias que se tenía que chutar Salomón, ¿verdad? Porque esas señoras yo creo que tenían su mamá, tenían sus hermanos, tenían, ¿verdad? Entonces 1000 suegras, Padre Santo. Y yo estoy seguro que su suegra no era como la mía, aleluya. Tenía 1000 problemas. Y el corazón de Salomón se fue detrás de las mujeres, y las mujeres le dijeron: constrúyeme, mira, yo vengo de un pueblito donde tenemos una imagencita, y ay, cómo extraño yo la imagencita, Salomón. Si me construyes una cabañita donde me construyes a mi diosecito que yo extraño, Salomón. ¿Y qué dijo Salomón? Claro que sí, chiqui baby. Lo que tú quieras, ¿verdad? Y les empezó a construir a las mujeres. Y dice la escritura que el corazón de Salomón se empezó a desviar. Ahora eran tantas mujeres, eran de tantos lugares, y empezó a corromperse la nación, y empezaron a levantarse dioses extraños en medio de la nación. Y entonces sucede en el hijo de Salomón, que es Roboam, una división en el reino. Y eso lo podemos ver, si me acompañan por favor bueno, primero hay que entender algo. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 29. Dios estableció un lugar, esto es importante. Dios estableció un lugar donde Él iba a manifestar y donde su nombre iba a esté. Dice que estén tus ojos, es la oración de Salomón cuando dedica el templo, ¿verdad? Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y este lugar era Jerusalén, donde se levantó el templo. Y allí el Señor dijo: mi nombre estará allí. Dios estableció un lugar donde Él se habría de manifestar en medio de su nación, en medio del pueblo, ¿verdad? Pero en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, si me acompaña, en el verso 11 al 13, voy a hacer ahí un panorama muy por arriba, pero espero que alcancemos a puntualizar y entender la división del reino. Capítulo 11, verso 11 al 13. Dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, de Roboam. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios le habla a Salomón y dice: romperé el reino. No era lo que Dios quería, pero era lo que provocó Salomón con su desobediencia, porque no guardaste el pacto. Y si vamos al capítulo 12 del primer libro de los Reyes, capítulo 12, y vamos al verso 16 al 20, y ahí está la división del reino. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David?
No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. O sea, abandonaron a Roboam. ¿Qué tiene Roboam? El nieto de David prácticamente. Y grita al pueblo: Israel, a tus tiendas. ¿Verdad? Que ahora David mismo provea para su casa. Y se fue Israel a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam era un siervo de Salomón y de Roboam, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solamente la tribu de... Entonces todas las demás tribus se fueron con Israel, ¿verdad? Con Jeroboam, y lo hicieron su rey. Y Roboam se quedó solamente con una nación, que fue Judá. Solo un pueblo se quedó con Judá. Entonces ahí llegó la división del reino. Esta división llegó porque Roboam empezó a tomar malas decisiones. Dice la Biblia que había mano dura sobre la nación. Salomón se había equivocado en sus últimos años y empieza a tomar malas decisiones, y el pueblo se siente presionado por los impuestos que se le pagaban al rey. Y entonces pide consejo Roboam con los ancianos. Los ancianos le dicen: aligera tu mano sobre el pueblo, cálmate tantito, y yo creo que eso va a calmar las aguas, ¿verdad? Y va a ayudar a que el pueblo se pueda controlar un poquito y podamos trabajar mejor con ellos. Pero dice la Biblia que Roboam le pidió consejo a sus amigos jóvenes y fue con sus compas y les dijo: miren, los ancianos dicen esto, pero ¿qué dicen ustedes? Y los amigos le dicen: no, mano dura, rey, mira. Y ellos, que nunca habían estado, ¿verdad? Eran fifís, ¿verdad? Eran acá de la high society, ¿verdad? Entonces pues no les preocupaba lo que hacía Roboam o no. Y dicen: no, pues mano dura. Y esa misma mano dura trajo la opresión, trajo la dificultad, que cuando manda a este hombre, dice que Israel lo mató. Y tuvo que salir Roboam huyendo. Y cuando vieron que Jeroboam estaba escondido, lo mandaron traer y llamar para que fuera rey sobre de ellos. Y solamente una nación se quedó, la nación de Judá. Entonces el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel. Y reinó, ahorita leemos, reinó Oseas sobre Israel, ese reino del norte. Cuando dice: y reinó tal rey sobre Judá, ese reino del sur, porque el reino se dividió en dos. ¿Ok? Entonces, cuando dice acerca de Israel, es el reino del... Es una escuelita hoy, hermanos, así que acompáñenme. Israel es reino del norte y Judá es reino del sur. La capital del reino del norte se volvió Samaria. Samaria se volvió capital del reino del norte. Una característica interesante del reino del norte, el reino de Israel, es que no hubo un solo rey bueno. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? E hizo lo malo ante los ojos de Dios, e hizo lo malo, e hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Bueno, cuando diga bueno, no era de Israel, no era del norte, era del sur. Y ningún rey del norte, ningún rey de Israel hizo lo bueno delante de Dios. Ninguno. Y dice la escritura que también el reino del norte se apartó rápidamente de Dios. Ellos, cuando toman a Jeroboam como rey, ahorita vamos a ver un poquito del pecado de Jeroboam. Cuando toman a Jeroboam, desde ahí se apartan y el pueblo de Israel nunca vuelve en sí y se aparta completamente de Dios. Ahora, el reino del sur, su capital es Jerusalén. Jerusalén. ¿Dónde era el lugar que Dios había elegido para poner su nombre allí? Solo respuestas correctas. ¿Dónde era? Sin miedo.
Jerusalén, era en Jerusalén. Jerusalén ahí estaba el templo, ahí estaba su nombre. Y decía, aquí vendrán todas las naciones de todo lugar, ¿verdad? A ofrecer sacrificio, a estar delante de mí, porque es el lugar que yo elegí para poner mi nombre. Era en Jerusalén. Y el reino de Judá se queda con esa parte del territorio donde estaba Jerusalén. ¿Ok? La Biblia habla de que algunos reyes de Jerusalén del reino de Judá fueron fieles. Algunos hicieron lo bueno, como lo hizo David. Algunos fueron como lo hicieron sus padres, dice la escritura. Y el problema que tenía el reino de Judá es que le gustaba imitar al reino de Israel. Judá se portaba bien, le echaba ganas, se esforzaba, pero veía que Israel se portaba mal y decía, ay, como que me dan ganas de portarme mal. Porque ¿cómo es posible que yo me esté esforzando y estos impíos tremendos del norte se porten tan mal y les vaya tan bien? Y no les pase nada y no haya consecuencias. Y de repente Judá tenía esta tendencia de imitar lo que hacía Judá. De repente vemos alianzas de reyes del norte con reyes del sur, que el Señor, por ejemplo, cuando Josafat se une, ¿verdad? ¿Quién es? Acab, ¿verdad? Que va con él, y que Acab está completamente desquiciado y está con un montón de problemas. Y Josafat en buena onda le dice, no hay un profeta que nos hable aquí palabras. Sí, sí hay uno, pero me cae bien mal porque profetiza lo que no quiero, ¿verdad? Y amados, Judá intentó muchas veces imitar el reino del norte y tenían esta fascinación por ellos. Ahora, la división no fue una división política, fue una división espiritual. Porque hubo una profecía, ahorita la vamos a leer, hubo una profecía de parte de Dios cuando Dios le dice, romperé el reino de ti. O sea, fue una división espiritual. Israel se separó, escuche esto, se separó del lugar de donde Dios había dicho que su nombre estaría allí. Israel dijo, ya no queremos nada con David, no queremos nada con su casa, no queremos nada con Judá. Israel, a tus tiendas, vámonos para el norte. No queremos nada en el sur. Pero en el sur es donde Dios había establecido su nombre, en Jerusalén. Y eso es un problema, y el problema es el siguiente, ¿listos? Desconexión de Dios. El problema de Israel que acabamos de leer en Reyes capítulo 17, que caen cautivos en manos de Asiria. El primer problema que yo veo viene desde la división, porque en la división hay una desconexión de Dios. Ellos se desconectan de Dios. Ellos se desconectan del lugar que Dios había dicho que su nombre estaría en ese lugar. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Y es que hay un riesgo y un problema, amada iglesia, cuando tú y yo nos desconectamos de Dios. Cuando nos desconectamos de Él. Ahora quiero ponerle cuidado a mis palabras y lo que sale de mi boca. No estoy diciendo que cuando te vas de la iglesia te desconectes de Dios, o cuando te vas de nosotros te desconectes de Dios. No. La desconexión de Dios no tiene que ver con un lugar. Es algo espiritual. Es más, con temor y temblor lo puedo decir, podemos estar aquí y desconectados de Dios. Podemos estar aquí sentados y desconectados de Dios. No quiero poner una carga ni decir que aquellos que se van de la iglesia y tantas cosas que se pueden decir. Amados, Dios nos libre de tener ese pensamiento. No tenemos ese pensamiento, no somos de ese pensamiento. No somos la última Coca-Cola de Cancún, no somos la mejor iglesia de Cancún, pero creemos, amados, que hay un peligro en la desconexión de Dios. Eso sí. Y el problema de Israel fue la desconexión de Dios. ¿Cómo sé que me estoy desconectando de Dios? ¿Listos? Cuando empiezo a justificar decisiones. Cuando empiezo a justificar decisiones, es que todos lo hacen, es que no es tan malo, es que yo no le veo nada malo, es que ¿cómo le hago? Y empezamos a justificar decisiones. Una desconexión de Dios también se evidencia en cuando te rodeas de lo incorrecto. Cuando te rodeas de lo incorrecto.
Y una consecuencia de desconectarte de Dios es que te vuelves vulnerable espiritualmente. Otra vez, no de nosotros, no del pastor Josué, no de la iglesia Castillo del Rey Cancún, una desconexión de Dios. Ese es el peligro, ese es el riesgo que debemos de cuidar, porque hay una vulnerabilidad cuando nos desconectamos de Él. Toda caída comienza con desconexión. Cuando nos preguntamos cómo llegamos aquí, muy probablemente el inicio fue una desconexión. Cuando familias son destruidas, muchas veces es porque la familia se desconectó. Dejaron de hablar los temas importantes, dejaron de orar por las situaciones importantes, dejaron de buscar a Dios como deben de buscarlo, y hubo una desconexión. Y en la desconexión empiezan tantos problemas, ¿verdad? En la separación. Entonces, si entendemos el norte y el sur, ¿sí? La separación, ¿verdad? El reino del norte era el reino de Israel, muy bien. ¿Y el reino del sur era el reino de? Muy bien, muchachitos, muy bien. El reino de Judá. Ahora, otro evento que provocó esta caída de Israel es el pecado de Jeroboam. En la Biblia, cuando se habla del rey de Israel o reyes de Israel, en primer libro de los reyes, segundo libro de los reyes, en las crónicas, primero y segundo libro, encontramos que dice la escritura que anduvo en el pecado de Jeroboam su padre. ¿Lo ha leído? ¿Verdad? Y lo repite continuamente, ¿verdad? Y anduvieron en el pecado de Jeroboam su padre, y practicaron el pecado de Jeroboam su padre, y el pecado de Jeroboam. Y bueno, quiero que juntos veamos qué es el pecado de Jeroboam, cuál fue el pecado de Jeroboam. Ahora, para eso hay que ver un contexto importante, y es que Dios pudo haber respaldado a Jeroboam. O sea, Dios pudo haber hecho una obra linda en la vida de Jeroboam si hubiera entendido. Aunque se hubiera separado el reino, si él hubiera obedecido, yo creo que el Señor algo grande hubiera hecho y hubiera habido una reconciliación ahí interesante. Pero bueno, el primer libro de los Reyes, el capítulo 11, si me acompaña por favor al verso 29, capítulo 11 del libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 29 en adelante, dice la escritura de esta manera, 29 al 33, por favor. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, Jeroboam y el profeta. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Si leemos el verso 37, más adelante dice: yo pues te tomaré a ti, Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Verso 38, ¿listos? Y si prestas oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Vemos que a Jeroboam se le dio un buen plan, se le dio un buen futuro, se le dio un buen propósito. Dios pudo haber, dice la escritura, pudo haber afirmado el reino de Jeroboam. Pero dice la escritura en el capítulo 12 de primer libro de los Reyes, por favor acompáñeme, capítulo 12, y vamos a leer del verso 25 al verso 33. ¿Listos? Entonces reedificó Jeroboam a Siquem
en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿A qué se está refiriendo Jeroboam? ¿A dónde se van a ir los del norte? Al sur, a la casa de David. Su corazón se volverá a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios, ¿a dónde? A la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Pausa. ¿Esto lo está diciendo Dios o lo está diciendo Jeroboam? En su alma. Dice, y dijo en su alma, dijo dentro de sí, dijo en su corazón, verso 26. Esto puede pasar. Y empezó a maquinarse un plan en su mente, creyendo que el pueblo, que Dios le había confiado en sus manos. ¿Está conmigo? No fue una rebelión. De hecho, creo que es en traducción viviente, si no me equivoco, donde dice, hay una pausa en el capítulo 11 de los Reyes y dice rebelión de Jeroboam. Y bueno, sí, la rebelión se manifestó mucho más adelante, pero la realidad es que Dios habló a Jeroboam. Dios tenía un propósito con Jeroboam y con las naciones del norte, con la nación de Israel. Y entonces podemos encontrar que cuando ya está gobernando, cuando ya está reedificando ciudades, dijo en su corazón: estos del norte se me quieren ir para el sur. Y si van a la casa de Dios en Jerusalén, su corazón se volverá a Roboam. Y si su corazón se vuelve a Roboam, me van a querer matar a mí. Todo esto lo está maquinando en su mente. No está consultando a Dios, no está pidiendo dirección de Dios. Todo lo está imaginando en su corazón y en su mente. Verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén. He aquí estos 2 becerros, tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, tierra del norte. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, ¿listos? Que no eran de los hijos de Leví. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Que solamente los hijos de Leví habían de ser sacerdotes. Y Jeroboam dijo: se acaban las limitaciones, ahora cualquiera puede ser sacerdote. Verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. El pecado de Jeroboam es que no solamente cambió el lugar de la adoración, sino cambió todo un sistema establecido por Dios de la adoración. Y ese fue el pecado de Jeroboam. En segundo libro de las Crónicas, y no sé si me pueden ayudar a ponerlo en traducción viviente, segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, verso 13 al 17. Si lo tienen por ahí, vamos a verlo en traducción, en traducción viviente. Si no está ahí en sus notas de la aplicación, ahí aparece el versículo. Déjame lo busco aquí también yo. Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, verso 13 al 17. ¿Lo leemos? Todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboam. ¿Dónde gobernaba Roboam?
¿Norte o sur? No, ya se me confundieron. Ya enseñé mal. Roboam reinaba en el sur. Eso es todo, perfecto. Ya me espanté. No estoy enseñando bien. Roboam era rey del sur. Entonces dice la Biblia que los levitas, ¿verdad? Los levitas, los sacerdotes que vivían en el norte, se aliaron con Roboam. Verso 14. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades, sus terrenitos, los dejaron y se trasladaron a Judá, a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor, Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Esto fortaleció el reino de Judá. Y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, pues durante esos años ellos siguieron fielmente los pasos de David y de Salomón. Fíjense qué interesante. Los levitas, los sacerdotes que se quedaron en el norte, se dan cuenta que Jeroboam está cometiendo una barbaridad al cambiar por completo el sistema de adoración y diciendo, los levitas, imagínate, espérate, pero nosotros somos quien debemos de ministrar el culto, y no es aquí Jeroboam, es en Jerusalén, es en la casa que él estableció, y ahí debemos de ministrar. Y Jeroboam les dice, no, es aquí, y si no quieren, yo levanto a mis propios sacerdotes. Al cabo que hay unos que cobran más barato que ustedes. Y empezó a levantar sacerdotes. Pero ahora, había en la escritura, y por eso quería leer este pasaje de Crónicas, porque había un remanente fiel que quería adorar a Dios con todo su corazón. Hay profecías, y vamos a entrar después de leer los Reyes y luego las Crónicas, vamos a empezar a leer profetas. Y vamos a empezar a ver profecías que se van a enlazar con esos momentos donde está la división del reino. Y vamos a darnos cuenta cómo a veces Dios, escucha esto, le hablaba al remanente de Israel. ¿Sabes quién era el remanente de Israel? Eran esos poquititos fieles que aunque todo el norte estaba corrompido, ellos se mantenían fieles. Y si tenían que bajar hasta Jerusalén a escondidas, lo iban a hacer porque era el lugar que Dios escogió para adorar. Y lo hacían de todo su corazón. Me gusta mucho el versículo, que creo que es 16. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor Dios de Israel, seguían a los levitas a Jerusalén. Y ahí está el pecado de Jeroboam manifestándose. Ahora, el verdadero problema, ya vimos que en la división del reino el verdadero problema es la desconexión de Dios. Ahora, el verdadero problema en el pecado de Jeroboam es la comodidad. Jeroboam dijo, ¿para qué bajamos hasta el sur si aquí podemos adorar? Ahora, no es lo que Dios había dicho, no es lo que Dios había pedido, pero era lo que les convenía a ellos. Y como era más conveniente, y porque empezó como un miedo a que el pueblo se le volviera en contra y se levantara una revuelta y lo mataran, la realidad es que Jeroboam, eso es interesante, Jeroboam no ignoraba que el lugar que Dios había establecido era Jerusalén. Él no lo ignoraba. El problema no era de ignorancia, el problema era de conveniencia. Le era conveniente que todos los del norte se quedaran en el norte. Era más fácil para ellos. Es más, cuando leíamos ahí en Reyes, ¿verdad? Que le habla al pueblo Jeroboam, cuando vemos su pecado, dice verso 28 del capítulo 12 del primer libro de los Reyes, verso 28. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ¿qué dice? Bastante han subido a Jerusalén. ¿Qué es eso de andar yendo a la iglesia todos los domingos? Santo es el Señor. Oye, ya fue mucho, ¿no?
Oración todos los días. Está raro, ¿no? Martes a las 5:30. Chis. ¿Quién ora a esa hora? Es mucho, ¿no? Oye, como que les están pidiendo de más, ¿no? Ahora resulta que un compromiso misionero, chis. Es mucho, ¿no? Jeroboam era de Monterrey, así hablaba. Mucho, ¿no? Está raro, ¿no? Ya han subido bastante a Jerusalén. Ya, amados, ya. Miren, les tengo una notición. Va a haber transmisión en vivo. ¡Ay! No tienes que venir. En línea, papá. Así acostadito en tu cama, santo, tapadito, con audífonos para que te arrulle el pastor. Y la hermana Ate con su canto angelical. Aleluya. ¿Por qué ir? Oye. ¿Cómo que un plan de lectura de un año? No, hombre. Tú dale tranquilo. Todo en exceso es malo. ¿Y qué dice el comodín? Digo, ¿qué dice el hermano que no quiere nada con el Señor? ¿Qué dice? Amén. Sí, hermanita, tienes razón. No, sí. Es mucho lo que estoy haciendo. Le voy a decir a la hermana Lore que me salgo de los sugieres. Amén. Es mucho. Y Jeroboam empieza a decir, oigan, ya subieron mucho. Y la comodidad empieza a ser el problema del pecado detrás de Jeroboam. Ahora, el pueblo, y aquí está lo interesante, quería a Dios, pero sin obedecerlo por completo. Porque Israel quería las bendiciones de Dios, quería que le fuera bien. Entonces en su mente, cuando le dicen, entonces no tengo que bajar, y todo lo que Dios me prometió que me habría de dar, si le oro a ese becerro que tú dices que ahora fue el que me sacó de Egipto, ¿me va a cumplir todo lo que yo hacía antes? Sí, dice Jeroboam. Pues de aquí soy. O sea, si es en línea y no tengo que ir, perfecto, pues de aquí soy. Perdónenme, no, los que están en línea, hermanos, los amo con todo mi corazón. Y los que se conectan entre semana también. Yo sé que tienen trabajos, ocupaciones. Disculpen a su pastor que está hablando en este momento. Pero si el Señor te redarguye y tú puedes venir a orar y no vienes a orar, el Señor tenga misericordia de nosotros. Querían a Dios, pero no querían obedecerlo. Querían una versión cómoda de su fe. Jeroboam reemplazó a Dios por una versión manipulada de la fe. Ahora, ¿cómo el pecado de Jeroboam sigue afectando hasta el día de hoy a la iglesia de Cristo, o al cuerpo de Cristo, o a la gente en general? Y es cuando ajustamos la Biblia a nuestra conveniencia. Cuando ajustamos la Biblia, cuando sacamos pasajes de contexto. La Biblia dice, pastor, la Biblia dice que la carne es débil y yo por eso soy débil. Espérate, léelo completo, papá. Porque la carne es débil, pues ponte a orar. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que dice el versículo. Pero te encanta la parte que dice, la carne es débil. Amén, aleluya. Así no dice. Entonces empezamos a sacar de contexto la escritura, a usarla a conveniencia y a usarla como nos conviene y a usarla como bien nos parece. La Biblia dice que la mujer calle en la congregación, aleluya, y también en la casa. Espérate, como si eso pasara.
Amados, ya me desvié del tema por su culpa. Pero usamos la Biblia a conveniencia. Queremos a Dios, pero no nos queremos rendir a Él. Sí, está bien, es que sí quiero que me dé, pero es que o sea, lo de tomar la cruz y eso que dice la Biblia y eso que todos los días y que negarse a uno mismo y eso, o sea, si es todos los días de verdad. O sea, pastor, y por ejemplo, días de descanso. ¿Usted tiene descanso el lunes? Algo así, por ejemplo, no sé, que me convenga. Quiero a Dios, pero no me rindo a Él. Empezamos a crear un evangelio cómodo. No importa, tú vente. Y no, mira, escucha y mira. Y empezamos a dar un evangelio cómodo, que cuando la persona es tratada y es procesada y pasa por tribulación, porque en este mundo pasamos por tribulación, son los primeros que salen votando, los que salen corriendo. Y dicen, pero ¿por qué me pasa esto si tú me prometiste que tú ibas a ser bueno? Tú me dijiste que tú ibas a salir bien. Y desde que me hice cristiano, todo se puso peor. Aleluya. Ese es mi testimonio. Amén. En lugar de que se arregle, en lugar de que gane más, en lugar de que me parece que empeoró todas las cosas. ¿Pero por qué? Pues porque antes eras amigo del chanclas, ¿verdad? Y por eso no te hacía nada. Pero ahora, como ya hiciste su enemigo, aleluya, te está hablando Dios. El resumen de estos dos eventos y el problema de cómo llegar hasta un punto de cautiverio, de no retorno, podríamos decirle de alguna manera, o un problema muy grande. En resumen, es desconexión y comodidad. Esas dos cosas llevaron a Israel, se desconectaron de Dios y fueron demasiado cómodos. Y esas dos cosas fueron las que terminaron llevándolos cautivos. Amados, por favor entienda lo siguiente. Hay muchas cosas que pueden llevar a un matrimonio a destruirse. Engaño, falta de confianza. Hay muchas cosas. Hay muchas adversidades que se pueden atravesar en un matrimonio para que sea destruido. Pero la raíz de muchos problemas es desconexión y comodidad. Familias que se destruyen, familias que se rompen, muchas veces es porque empiezan desconectados. Se empiezan a desconectar el uno del otro. En lugar de enfrentar lo que está mal, preferimos la comodidad. No, es que cuando hablo del tema es puro pleito aquí en la casa. Entonces mejor no, ni toco el tema. Y mejor estamos más cómodos. Comodidad. Y con tal de no romper tantito con la comodidad, empieza a destruirse lo que el Señor ha levantado entre nosotros. Es la fe igual. Si tú te desconectas de Dios, si tú te vuelves como tu fe se empieza a apagar. Todo en el trabajo, un empleo, un proyecto. Tú te desconectas del proyecto, te vuelves cómodo, flojo en el proyecto empieza a fracasar y deja de funcionar. Desconexión y comodidad son problemas que rompen con el propósito de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí está lo suficientemente claro como para entender por qué el pueblo cayó en esto? Ahora, quiero que veamos juntos las evidencias de la desconexión y la comodidad. Hay una lista puse 4 nada más ahí, pero si vamos al capítulo 7 del segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 7 al 17, y leemos del 7 en adelante, ¿lo tiene? 17:7 del segundo libro de Reyes. Contexto, leímos al inicio del 1 al 6 y dice: vinieron los de Asiria y llevaron cautivos a los de Israel. Verso 7: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano
de Faraón, rey de Egipto, y temieron, a dioses ajenos. Anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Pausa. Dice ahí la Biblia que aún lo que hicieron secretamente, Dios lo vio. Y aunque tú digas, nadie me vio, nadie supo, nadie se enteró, Dios sí lo vio, Dios sí se enteró e iba en contra de su voluntad. Levantaron estatuas e imágenes, dice la Biblia, de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Quemaron incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar ira a Jehová. Servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: ustedes no hagan esto. Verso 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas, por medio de los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos, guarden mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo les prescribí a sus padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron como la cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundadas de 2 becerros, pecado de Jeroboam, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Versículo 17, mire qué lamentable. Y yo creo que aquí fue el punto de quiebre donde Dios dijo: ya. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. En el momento que los niños fueron tocados, la ira se encendió por completo. Cuando dice la Biblia que hicieron pasar a los hijos y a las hijas por fuego, ¿se acuerdan que dice que había un dios que se llamaba Moloc? A este dios, la manera de adorarlo era quemando viva a las personas. Había una imagen de hierro, de bronce o de algún metal, donde metían a las personas, y en este caso a los niños, y los quemaban. En la parte de abajo se encendía, y esta bestia, este animal de metal, se empezaba a calentar. Y esta bestia tenía un orificio en la boca, y los gritos de los niños era el Dios que clamaba, y ellos celebraban que su Dios estaba hablando cuando eran los gritos de los niños en ese horno quemándose. Y Dios dice: tú pasaste a tus hijos ahí. Y Dios dijo: ya basta. Y la ira del Señor se encendió. Todo empezó otra vez con desconexión y con comodidad. Se desconectaron de Dios y empezaron a estar demasiado cómodos con su vida. En una pequeña lista que les escribí ahí, las evidencias son que temieron a otros dioses, imitaron a las naciones extrañas, desecharon la ley de Dios. La palabra de Dios dejó de ser importante. Ok, vamos a guardar lo que Dios haya dicho. Ok, perfecto. Listo, ahí está.
Ajá, ok, Dios dijo eso, ok, vamos a guardarlo por un momento y vamos a hacer lo que bien nos parece. Desecharon la ley de Dios. Y dice la Biblia también que endurecieron su corazón. Verso 13 y 14 del capítulo 17 de Reyes, segundo libro, dice que Dios envió profetas, Dios les advirtió, Dios les dijo: arrepiéntanse, vuélvanse su corazón, pero ellos ignoraron a Dios. Amados, 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 ignorar la voz de Dios es el paso más peligroso. No es que Dios nos deje de hablar, es que dejamos de escuchar. Cuando ignoras una advertencia, es más fácil ignorar la siguiente. Y cuando menos lo piensas, terminamos desconectados de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque no todo es malas noticias, gracias a Dios. La Biblia dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. La buena noticia es que todavía puede ser hallado. Todavía no ha venido el día de la ira del Señor. Día terrible y temible, dice la Biblia. Aún no lo hemos experimentado. Todavía el sacrificio de Jesús sigue conteniendo la ira del Señor, que va a ser derramada sobre todas las naciones. Déjeme decir algo profético: nuestros niños están siendo tocados. Dios guarda a nuestros hijos, Dios guarda a nuestras generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo los proteja de toda pornografía, de todo tocamiento, de toda maldad que el diablo quiera traer en sus vidas, en el nombre de Jesús. Guárdalos, Señor, y cúbrelos. Pero, amada iglesia, hay una realidad. Nuestro estado de Quintana Roo está en una crisis de tráfico de personas. Una crisis. Y el problema es que no solamente son mujeres, ya son niños. Ya son niños. En una ocasión, a puerta cerrada, la gobernadora y la presidenta permitieron que pudiéramos hablar esto, pero a puerta cerrada, sin medios de comunicación, sin nadie, sentó a los pastores de la ciudad, pastores, y sin medios, sin cámaras, sin nada, dijo: por favor, ayúdenos. Si en su iglesia, si en sus feligreses, porque es como lo ven ellos, si en sus feligreses ven a niños que están siendo tratados o ven alguna anomalía, por favor, cuiden los niños. Y nos dijo esto la gobernadora: ya no podemos. La ira de Dios se ha estado reteniendo, pero creo que ya no falta mucho para el día temible y terrible del Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como familia? Ahora, volviendo un poco, si queremos aterrizar un poquito más a nuestra situación, fui un poco más amplio hablando de la ira del Señor en términos generales, pero a veces como familia, amados, estamos destruidos. A veces el matrimonio está destruido, ya no nos hablamos, ya no nos tratamos igual, ya no está la misma cercanía que había antes. Y decimos: ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué podemos hacer para volver atrás? La buena noticia, iglesia, espero que la recibas con gozo en tu corazón: siempre hay un camino de regreso a casa y de vuelta al Padre si nos arrepentimos. Siempre. Pero pastor, es que ya estamos lejísimos, mi familia y yo. Hay camino de vuelta. Pero es que ya no hay manera que se sostenga esto. Hay camino de vuelta. Y aquí tenemos muchos testimonios que el Señor puede hacer la obra de reconexión entre nosotros. ¿Qué podemos hacer? Rápidamente, examinar el corazón. Señor, muéstrame en dónde me he desviado. Arrepentimiento sincero. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Renuncio a todo lo que he justificado, Señor. Número 3, volver al diseño de Dios. Señor, quiero buscarte como tú lo estableciste.
Quiero adorarte como tú lo estableciste. Quiero conectarme contigo como tú lo estableciste. Quiero, Señor, ayunar como debo de ayunar, orar como debo de orar, levantarme a tu palabra como debo de levantarme a tu palabra. Amén. Volver al diseño de Dios, romper con la comodidad en el nombre de Jesús. Y número 4, sensibilidad a la voz de Dios. Decirle: Señor, dame un corazón sensible y un corazón obediente. La Escritura dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero si tú te mantienes sensible, tu corazón se mantendrá ardiendo por el Señor. Y es un buen momento para volver y que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Inclinemos nuestro rostro. Gracias.